Wicca Radio México, con Bernardo Tristán y Mauricio Sánchez. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy vamos a tener un programa sensacional con nuestro amigo Leobardo Peña y, como de costumbre, con nosotros Bernardet Tristán. Bernie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mau? ¿Qué tal, amigos? Súper bien. Como siempre, yo estoy bien contenta, bien emocionada y siempre me emociono doble cuando tenemos a Leo. Leo siempre nos trae de sus investigaciones, vivencias, cosas bien interesantes. Y el tema de hoy, Mau, a mí me vuela, me puede chiflar, porque un año tierra hablábamos mucho del dragón y Leo haciendo investigaciones en espacios que nos hablan no solo de esta energía cósmica planetaria, sino interplanetaria. Leo nos va a platicar muchísimo de estas historias y del mundo intraterreno, qué es, quiénes están dentro de nuestro planeta. Leo, yo ya estoy así, así eléctricamente feliz de tenerte. Leo, bienvenidísimo. Cuéntanos de qué se trata todo lo que vamos a ir platicando el día de hoy y este mundo intraterreno. Bueno, antes que nada, Bernie, Mauricio, muchísimas gracias nuevamente. Feliz año. Este 2024 seguramente va a traer muchas informaciones muy interesantes, muy relevantes de estos temas cósmicos, extraterrestres, de las culturas ancestrales y muchas respuestas precisamente al origen humano, que es lo que estamos investigando durante ya, pues 33. Este año cumplo 33 años de investigación y 17 años de haber vivido las experiencias de contacto, y esto me fue llevando a algo muy particular que muy pocas personas lo realizan, que es la conexión entre la parte cósmica, la parte extraterrestre y la parte de los pueblos originarios, de todo lo que es ese conocimiento. Y muchas veces me lo han preguntado, ¿cuál es esa conexión? ¿Por qué involucras la parte extraterrestre con la sabiduría ancestral? Y es que realmente tiene una gran relación, y es que realmente nos encontramos en tiempos, como lo has mencionado, en donde este año tiene que salir información muy importante, sobre todo del origen de la humanidad, ¿no? No solamente es nuestra relación con estos seres extraterrestres, que de por sí ya en este momento de esta semana, pues empezaron a dar nuevas desclasificaciones en los Estados Unidos acerca de pues materiales que tienen precisamente el gobierno militar, porque es un gobierno militar, no es el gobierno político, pero ciertamente, bueno, vamos a poder apoyarnos en un evento que he estado trabajando y compartirles en esta ocasión un proyecto que estoy realizando conjuntamente con otras personas desde el año 2014. Pues he estado realizando una serie de expediciones como tal. No solamente he tenido la oportunidad de ser testigo de la experiencia de contacto, sino que esta experiencia me obligó a cuestionar estas vivencias y a ser investigador, a cuestionarlas, sino también a través de estas comunicaciones nos han invitado a lugares muy especiales, muy específicos, a veces de difícil acceso, porque para llegar a estos lugares se necesita no solamente una condición física, una preparación, ¿no?, técnica, sino también una preparación, digamos, a conciencia, ¿no? Saber a qué se va a estos lugares, porque en realidad si solamente se va por curiosidad, se puede arriesgar hasta la vida. Y me refiero a una expedición muy importante que es Cuetzalan, Puebla, que en este año 2024, perdón, y fue en el año 2004, se cumplen 20 años, en donde quedaron atrapados militares que supuestamente eran espeleólogos y que hicieron una expedición a estas redes de túneles y se quedaron atrapados. Entonces existe un misterio y precisamente estamos
cada vez acercándonos a develar este misterio. Leo, es importante el mencionar que esta expedición donde se quedan atrapados los supuestos espeleólogos británicos y que resultó que eran militares y que sacan de la cueva de Cuetzalan cierto material que no quisieron decir. Yo no sé cómo estuvo ahí el movimiento, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesa muchísimo, Leo, es que tú haces estas expediciones, sacas información de primera mano, aportas información que tú estás trabajando, no nada más es como esta parte de conjuntar los datos, sino la investigación, esta parte que haces tú de primera mano y que conlleva no nada más la llegada a estas cuevas de Cuetzalan, sino una serie de eventos que te suceden ahí, Leo. Y eso es lo que siento que es muy, muy importante, porque nos estás dando datos frescos, datos de recién estas fechas que nos estás trayendo y que es bien interesante conocer, porque sí estás como abriendo brecha en este tipo de investigaciones, Leo, y eso creo que es de agradecer muchísimo, ¿no? Es muy importante lo que mencionas, Mauricio, porque tendríamos que dar un contexto, ¿no? Para que la gente que ve el video pueda comprender por qué estamos realizando este tipo de trabajos, qué es lo que está involucrado e incluso qué es lo que está en juego precisamente al poder compartir información nueva, histórica, pero sobre todo también quiero hacer una mención especial, y es que quiero agradecerles tanto a Bernie como a ti este espacio, porque esto precisamente podría ser una primicia para ustedes, ¿no? Y sobre todo que me den la oportunidad de poder expresar y que quede el testimonio, porque desgraciadamente hay muchas personas que toman la información. Ustedes pueden observar por internet que pues se habla mucho de estos temas, pero no están investigados. Es decir, uno es el que se ensucia las botas, uno es el que invierte, uno es el que genera el estudio, que se quema las pestañas estudiando, y muchas personas, y las he escuchado en los grupos por ahí, que se adjudican y van obteniendo esta información. Pero es preciso ir dando el contexto, ¿no? Para que sepan la fuente y que se está trabajando en México responsablemente para poder compartir noticias tan importantes y sobre todo en un contexto histórico. Les comento que desde el año 2011, de acuerdo a las experiencias de contacto extraterrestre, estas civilizaciones, que es una agenda que no es como se ve en el internet, que muchas veces mencionan aspectos conspiracionistas que realmente no nos dejan un aporte, y pues estos seres nos han compartido que esta agenda de contacto extraterrestre tiene que ver más con un apoyo de recuerdo a lo que es la identidad del ser humano. ¿Por qué? Porque a través del tiempo hemos perdido lo que es la memoria de la real historia de la humanidad. Es decir, que muchas de las narraciones, historia institucional, incluso antropológica, histórica, no es como nos la han contado. Hay una historia muy eurocentrista, es decir, los europeos son los que llegan a descubrir, ¿no?, todo lo que es esta parte de América, y empiezan a generarse una serie de datos que no corresponden a esa historia real. Estoy trabajando de la mano con una documentalista que ha escrito 50 libros, la hemos mencionado en otras entrevistas, que es la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor. Y bueno, estamos hablando de historia pre-americana y sobre todo antediluviana, ¿no? Estamos hablando de miles y miles de años atrás.
muchas veces te hemos escuchado, Bernie, hablar precisamente de estos acontecimientos cósmicos, todo este estudio que realizas, y pues tenemos en cuenta que existen eras, ¿no? Y Ujú, esas eras están medidas por un tiempo cósmico, y ese tiempo cósmico lo hemos registrado por los equinoccios, los solsticios, pero todo esto nos da una cuenta muy grande de 26.000 años, y esos ajá, son datadas como eras. Entonces, esas ujú, eras fueron también eh, pues desenvueltas o fueron habitadas, el planeta fue habitado claro. por otras humanidades. Y bueno, esas humanidades tuvieron la Ujú, oportunidad de ujú, también evolucionar, pero bueno, ha habido también una serie de cataclismos, ¿no? Y hasta ahora sabemos, claro. sobre todo cuando estamos investigando el tema del mundo subterráneo y el contacto extraterrestre, tiene mucha relación, porque muchas de estas Ujú, civilizaciones, con estos cataclismos que hubo en diferentes etapas de estas eras de 26.000 años, pues se tuvieron que refugiar en el mundo claro. subterráneo. Y Ujú, estamos hablando de un evento que lo hablan muchas culturas en el pasado, que es ese gran diluvio universal. Pero en ujú, realidad ese diluvio, hasta donde sabemos, fue provocado no por el alzamiento de las aguas, una inundación o una lluvia, sino ujú, sabemos que fue a través de una serie de tsunamis, porque en estas eras de tantos años, de 26.000 años, en estas eras hubo 4 lunas. La Tierra llegó a tener 4 lunas, de las cuales dos no sabemos absolutamente nada por tanto tiempo. ujú, Una está totalmente registrada en los textos antiguos que hemos pues ya ujú, eh, ubicado, ¿no? Y esta ujú, luna se llamaba Kenos. ujú, Esta luna la habló en sus investigaciones el húngaro argentino Juan Morix, que también hemos hablado, ujú. que fue el descubridor de la famosa Cueva de los Tallos, De los una tallos. serie de Ajá. galerías donde se guarda información del planeta a través de bibliotecas de planchas metálicas. Entonces, es así como se sabe que hubo otras humanidades, hubo Ujú, una luna que la atrajo a la Tierra, se empezó a destruir, y todos esos fragmentos, con bastante tiempo y durante un periodo largo de tiempo, esos fragmentos fueron cayendo ujú, hasta que los fragmentos grandes fueron levantando las aguas y fueron inundando estos continentes que la ciencia pues no quiere seguir reconociendo, como Lemuria, como Mu o como la propia ujú, Atlántida. Y hubo ujú. migraciones de civilizaciones antediluvianas que se quedaron en ese mundo subterráneo. De acuerdo a Claro. las comunicaciones que hemos tenido y ese trabajo de interacción en ese contacto extraterrestre, suena un poquito más lógico, más una información que le puede servir a la humanidad, saber de dónde venimos, qué es lo que ha fallado en el pasado y qué es lo que podemos hacer en este momento en donde la Ujú, civilización también está en un punto de quiebre, ¿no? Con sí. guerras, material bélico, todavía esta parte de utilización de eh, materiales nucleares, ¿no? Por ejemplo, Mm, las guerras que estamos pasando desde el año pasado, que han amenazado precisamente con utilizar este tipo de materiales, y que estos seres siempre están atentos para que no ocurra, ¿no? Pero ujú, precisamente tenemos que conocer nuestro pasado. Entonces, claro. nos han hablado de diferentes lugares en el planeta que tienen este tipo de galerías, de tipo de bibliotecas. La que conocemos es la Cueva de los Tallos, pero se habló, y esto lo mencionaba, en el 2011 comencé a tener esa comunicación en el Valle Sagrado de Tepoztlán, en donde decían que en Cuetzalan, Puebla, existirían galerías muy similares a lo que es la Cueva de los Tallos. Pero esto no estamos obligados a creerlo, sino a verificarlo. Y es a través de las expediciones en las que podemos ir Ujú, verificando realmente si esto es cierto. Y bueno, claro. empezamos a estudiar el caso de los británicos que en el año 2004 se quedaron atrapados. Supuestamente eran espeleólogos
y resulta que eran servicio secreto, eran militares. Militares. Supuestamente estaban buscando material radioactivo, otras versiones decían que estaban haciendo entrenamiento, pero hasta el momento es un misterio. Lo que menciona Mauricio es muy cierto, porque he llevado una investigación en donde esos materiales que menciona Mauricio son materiales biológicos que se encontraron en esta área de Cuetzalan y es una momia, ¿no?, que se encontró. Tuve la oportunidad y estábamos realizando una investigación conjunta, solamente que desgraciadamente, pues el año pasado falleció mi amigo, el periodista Marco Antonio Gómez, quien hizo la investigación primero acerca de este cráneo alargado, un cráneo alargado, ¿no?, como los que se encuentran en el Perú, y que tenía polidactilia. Se presume que tenía entre 7 y 6 dedos. Es una característica que también he encontrado y he documentado que proviene de un linaje o característica genética de este continente perdido de la Atlántida. Hay muchos vestigios históricos y sobre todo todavía existen etnias, tanto en el Amazonas del Brasil como en el Amazonas ecuatoriano, en donde hay tribus que tienen polidactilia. En la actualidad tienen 6 dedos. En Brasil, los sabios ancianos hablaban que en ciertos periodos de tiempo bajaban los seres del cielo en esos escudos volantes, pero aquellos seres que bajaban tenían 6 dedos en las manos y en los pies. Y este tipo de enterramiento que logramos identificar, que tengo las placas que el INAH y que sobre todo un doctor, ¿no?, al que le fueron entregadas, el doctor Bernardo Castillo, le hizo unas placas de radiografías y se puede observar que es un cráneo alargado, que tiene polidactilia y que desgraciadamente, bueno, se entregó al INAH. El INAH lo dató en 9,000 años, la prueba de carbono 14. Esto tenemos ahí los documentos y pues lo tiene resguardado. Es un caso que se quedó ahí almacenado, pero nosotros le hemos estado dando continuidad. La invitación que tuvimos de estos seres fue hacer una expedición en 2014, realizamos otra en 2021 y el año pasado en diciembre acabamos de regresar de hacer la última expedición ahí a esas cuevas de Cuetzalan. Es muy increíble todo esto, Leo. O sea, de verdad es como suena película de ficción. Sin embargo, eso lo que te digo que es como bien importante es esta parte de investigación que realizas. Hay mucha gente que ahorita está en las redes sociales que únicamente son sofritos de información que ni siquiera es propia de ellos. Sí, hay mucho oportunista, pero que lo importante es gente como tú, gente que investiga, gente que se compromete. Por eso Bernie y yo siempre estamos como muy al pendiente de tus investigaciones, de tus expediciones, de tus ponencias. ¿Por qué? Porque siempre nos traes datos que están verificados, que son datos que son comprobados, ¿sí? Entonces, eso es lo que enriquece mucho el mundo de la investigación. Estas personas que de repente hacen sofritos de investigaciones, que repiten, que no aportan, realmente hacen un daño enorme a todo el movimiento de investigación del fenómeno OVNI, porque pues carecen de veracidad y carecen de seriedad estos personajes. Por mucha mercadotecnia que hagan, no tienen esta riqueza de investigación y de seriedad, Leo, y de seriedad que tú aportas, ¿no? Entonces, esto es bien importante y creo que el aventurarse, como tú dices, esta parte de ensuciarse las botas, de rasparse las manos, de estar, le comentaba yo a Leo que Lucy me decía, bueno, ¿y por qué no te invita Leo a esas expediciones? No tengo ni la condición, y nada más sería yo una carga ahí, no, o sea, de verdad, yo sé que te juegas mucho ahí el físico, Leo, pero no nada más es el físico, porque es una de las cosas que quiero que nos platiques, Leo, es esta
sintonía, esta, estas expediciones que haces, no es la parte física de voy y lo hago. Hay una serie de protocolos, eh, vamos a decirlo, invitaciones por parte de ellos, hay contacto, hay una sincronicidad con estas inteligencias que te permite hacer esto, Leo. No es, ahí voy y turistear, por decir algo. No, sino hay una serie, hay una profundidad importante en todo lo que haces. Así es, y podría comentarles la inspiración también, Claro. no solamente es recibir estos mensajes y porque queremos saber, ¿no? Desde la parte intelectual, desde la parte del ego, ¿no? Del protagonismo de querer vivir una experiencia extraordinaria, sino que realmente tiene un propósito, y podríamos decirlo, y sin afán de ningún tipo de soberbia, es prácticamente como una misión de vida, ¿no? Ese interés es Claro. porque uno quiere obtener respuestas y uno desea aportar también al mundo un granito de arena en ese tipo de informaciones. He estado inspirado, por ejemplo, por expedicionistas como Nicholas Roerich, ¿no? Que también fue un gran visionario que tuvo ese contacto, hizo expediciones, también se jugó la vida en las montañas del Altai, allá en el desierto de Mongolia, en el Gobi. George Gurdjieff, el creador del Cuarto Camino, ¿no? Que buscaba esa hermandad en esta zona de Oriente. Y qué decir precisamente de este personaje también muy, muy importante que fue Juan Morix. Y ahí existe un detalle también muy importante. No solamente es la preparación física, sino es la preparación eh, de conciencia, De ¿no? conciencia, justo. Porque estos seres no le van a dar información ni a Leobardo Peña, ni al investigador, ni a otra persona. Estas inteligencias siempre generan una serie de rompecabezas. Eso es lo que hace extraordinaria esta aventura, lo que lo hace compararse con una experiencia de ciencia ficción al estilo Indiana Jones, pero sí existe una preparación y un tiempo, una Claro. preparación de información intelectual, hay que leer historia, pero también tiene que haber un merecimiento al ir a estos lugares. Por eso son de difícil acceso y por eso siempre me preguntan, ¿y por qué estos seres no te dicen realmente o dicen a estas personas que tienen estas experiencias, ¿por qué no fácil? Te dicen, en este lugar, aquí existe, Sí, claro. y así de fácil. No, 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 no. Es que No. realmente se juega mucho en esta parte de la historia. Juan Morix, cuando descubre la Cueva de los Tallos, desgraciadamente llega un oportunista, por eso hablamos de esta parte tan delicada, como Erich von Däniken, que hoy es un celebrity en alienígenas ancestrales, y bueno, él le promete una cierta cantidad de recaudación económica para hacer la expedición más importante del planeta. Juan Morix le cree, porque lo que se necesitan en estas expediciones son recursos económicos, y entonces le proporciona material, porque bueno, él tenía que convencer, von Däniken tenía que convencer a los inversionistas de que esto era un proyecto real, y bueno, lo que hace es utilizar ese material para crear un libro, vender millones de ejemplares, hacer un bestseller de El oro de los dioses, y Juan Morix se queda con las manos vacías. Lo que provoca es que lleguen los ingleses como una nueva expedición en el año de 1976, comandada por Neil Armstrong, y empiecen a sacar los materiales de ese lugar. Y aquí es donde entramos con este cuidado. Cuetzalan, Puebla, fue también invadida, es decir, ingresaron servicio secreto británico de los ingleses que están en búsqueda de este mundo subterráneo. Puede parecer para muchos ciencia ficción, nos podrán decir que estamos inventando cosas, pero demasiadas casualidades.
Claro. Además, fíjate, Leo, acabas de decir algo que para mí, con todo lo que a mí me toca como entender, compartir, conocer dentro de mi propio proceso, estás diciendo algo que a mí me parece muy clave, porque es el estado de conciencia. No hay una interacción planetaria si no tengo una conciencia planetaria, ¿no? Entonces, parte de este proceso de encuentros, de poder ir y venir, de los pequeños accesos o de los grandes accesos de intraterrenos o extraterrenos, tienen que ver con el estado de conciencia de la humanidad, también tienen que ver con esta masa, ¿no? Cósmica, esta capacidad de masa energética que la humanidad puede crear, Leo. O sea, lo que tú estás haciendo es como una punta de flecha de un estado de conciencia que late, ¿no? Hablábamos y hemos hablado muchas veces de estas historias que se nos han olvidado antes de nuestros tiempos, ¿no? Yo siempre digo, y recorremos y podemos recordar el tiempo antes del tiempo, ¿no? Porque al final el tiempo pertenece a esta dimensión. Pero creo que es súper importante entender que todos estos cataclismas en donde pensamos, y entonces la humanidad se perdió, o el mundo anterior que se destrozó, y los lemurianos y los atlántides que se cayó y se desaparecieron y bye. Yo creo que hay que entender algo, la posibilidad de recordar eso y la posibilidad de entender es que muchos de estos clímax se tratan de cambio de conciencia y por ende de cambio dimensional. Y entre una dimensión, cuando uno cambia de un plano al otro, cuando tú subes a un plano puedes ver los planos de abajo y puedes contactar con los planos de abajo. Puedes sentir el plano de arriba, aunque no puedes ver todos los planos de arriba, ¿no? Entonces, en esta interacción, hablar de ir a las cuevas, de ir a un proceso, a un mundo intraterreno, es como importante entender que este planeta Tierra coexiste con dimensiones diferentes. Las dimensiones no todas son los lugares físicos que conocemos como nuestro plano Tierra, sino diferentes grados de conciencia que van vibrando con otras frecuencias y permiten esta existencia de mundos paralelos y que deja registro, ¿no? Para mí, por ejemplo, esto que tú amarcas es como hacerles conciencia, hacernos conscientes de esta interacción, de estas, lo que yo le llamo las blueprints, ¿no? Las huellas azules, que son los códigos informativos que se quedan en este plano, ¿no? Quien visita este plano encarnado, no encarnado, como quieras, trasciende a otro plano y deja aquí la huella biológica de lo aprendido, deja aquí los códigos informativos para que los que estamos en el plano, porque estos códigos informativos solo sirven para el proyecto Nave Nodriza Planeta Tierra, así es como yo se los digo. Esta Nave Nodriza Planeta Tierra se sostiene de códigos que son creados por quienes las habitamos. Cuando dejas de habitarla, pasas a otras dimensiones y esos códigos no te sirven, porque son un punto evolutivo de conciencia para este plano. Entonces, creo esto que Leo nos ofrece, ¿no? Es una energía de ir recordando y retomando estas huellas biológicas, que al final es como nuestros virus, son proteína, es código informativo, ADN, que tiene información que se recubre y que cuando accesa Leo a una cueva, cuando accesa Leo a esto, de verdad accesa a un USB, con la gran posibilidad de bajar y conectar esa información y de traérnosla no solo de primera mano, ¿no? Sino de primera frecuencia. Y eso es importante porque no solo es el que él va al lugar, no solo es el que él nos comparte la información, es que generas frecuencia, Leo. Y esas frecuencias son las que hacen el contacto interestelar, intraterreno o extraterrestre, ¿no? Y en niveles superiores, porque en esta última expedición, pues se nos hablaba de contacto con energías o conciencias superiores, ya ni siquiera hablar de intraterrestres, extraterrestres, sino otro tipo de conciencias. Y realmente se manifestaron cosas impresionantes. Desde el año 2021 que hicimos otra de las expediciones, entramos a la cueva de Al-Passat, que es donde se quedaron atrapados estos militares, y habíamos recibido un mensaje de que ese lugar solamente era parte del inicio de este rompecabezas, y no entendíamos, no comprendíamos. Eso es algo que el ser humano a veces se desespera, ¿no? ¿Por qué estos seres son tan escurridizos? ¿Por qué dan la información a pedazos? ¿Por qué tienen que pasar una década para comprender
un mensaje que puede ser comprendido en unas horas, ¿no? Claro. Pero no, uno tiene que investigar y se pasa días, semanas, meses armando este rompecabezas para poder comprenderlo y después estar en el lugar de los hechos. Bueno, estos militares que se quedaron atrapados en el 2004 estaban en búsqueda de un túnel desde Al-Passat que conecta con otra región que tiene aproximadamente 35 kilómetros de longitud con diferentes ramificaciones. La cueva de los Tallos, hasta donde sabemos, no es una cueva de los Tallos, son varias cuevas y varias ramificaciones que no solamente son de algunos kilómetros, se comunican con diferentes países, con diferentes regiones, ¿no? Entonces, algo que recibimos en esta ocasión fue ir a investigar una área muy específica que se encuentra cercana a esta parte del Passat y se hablaba de contacto con jerarquías superiores. Insisto, esto puede parecer descabellado, imaginario, pero si no existiera eso que menciona Mauricio, estos protocolos para poder verificar, eso es lo que nos han enseñado estos seres, que si no podemos verificarlo, corroborarlo, tengamos mucho más precaución, porque podemos arriesgar la vida, ¿no? Y uno de ellos precisamente son los avistamientos programados. En el año 2014, ahí están las fotografías, tuve el avistamiento programado de una nave que nos daba la autorización de los pueblos originarios, y en esta ocasión, a través de los mensajes, y sobre todo confiando en los mensajes y aplicando los protocolos de contacto, ese filtro, pues llegamos a un lugar, a un área que no podré decir en este momento porque seguimos investigando, pero había señales, ¿no? Nos hablaban de jerarquías superiores y bueno, encontramos un río, ¿no? Ya me tocó vivir la experiencia en el Amazonas de pasar o cruzar lo que es el río Sinquimenia, el río Madre de Dios, que es uno de los más caudalosos. Pues aquí tuvimos que pasar un río donde también el riesgo de caída es muy, muy fuerte, pero encontramos símbolos, los símbolos de lo que es la identidad de estas comunidades subterráneas, son o los rostros corazón o las formas de corazón. Aunque suena muy romántico, el corazón que se puede encontrar es el más cursi, pero es el símbolo más concreto de que estamos en un área precisamente donde existen estos retiros interiores. Pues lo encontramos. La señal que vimos también fue una serie de rocas que estaban en medio del río en forma de tortuga, en donde el cuello de una piedra que forma como ese cuerpo de tortuga estaba señalando hacia una montaña. La tortuga, de acuerdo a los Vedas, curiosamente, a este libro de los Vedas, habla de 7 sabios que provenían de otra dimensión del cosmos, ¿no? Que se les llaman los rishis o los padres de la humanidad. Entonces, si estamos buscando la historia de la humanidad y nos dicen que estamos asistidos por jerarquías superiores y encontramos estos símbolos, es muy estilo Indiana Jones. Estaba dirigido hacia un rostro que en forma de pareidolia, ¿no? Esta forma de que nosotros podemos imaginar ciertas formas de las rocas, pero una sincronicidad de que se vea un rostro bajo ciertas circunstancias ya no es una mera situación del azar, ¿no? Ya coinciden elementos, ¿no? Y nos hacían la anécdota de que en este lugar pues habitaba una mujer, ¿no? Y bueno, dentro de este lugar dentro de esta área es donde se encontraron precisamente estos restos, posiblemente de una mujer, porque los cráneos alargados hace miles de años, de acuerdo a la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, hubo una era de mujeres, la era lunar, y eran las mujeres las que creaban genéticamente pues este cráneo alargado, lo que le proporcionaba
características o su conciencia era más acrecentada por el cráneo alargado. Sí, la Entonces, conexión cósmica. también tuvimos después, pues en nuestras fotografías, precisamente, aparecieron naves. Entonces, eran muchos elementos en donde realmente lo que se viene manifestando históricamente con la Cueva de los Tallos, lo que se viene investigando de estas culturas ancestrales y del origen precisamente de estos linajes, que también se representa que México tiene ese linaje femenino para que despierte, ¿no? Pues es muy importante. Entonces, una serie de elementos que fueron muy, muy importantes para seguir investigando. Claro, claro. Y que son importantes, Mao. O sea, creo que esta parte la hemos hablado mucho algunas veces ya en los otros tres juntos cuando hablamos de los registros últimos de Neduana con Inanna, ¿no? Y esta sacerdotisa que habla de un poco nos deja vislumbrar este momento del grupo de mujeres caminando, ¿no? Y la importancia de el occidente despertando a través de la mujer, ¿no? Que también es como súper importante. Pero y hablaste de algo importante también, este campo genético que compartimos de forma cósmica, ¿no? Al final, estas alteraciones genéticas no son sino esta energía de guardar todo tipo de conocimiento para nuestra iluminación, ¿no? O sea, al final es registro, al final es alterar genéticamente procesos que suceden naturalmente, ¿no? O sea, hablamos y luego decimos mucho hoy, es muy común y supongo que este año con año cero lo hablábamos, la tecnología va a dar un boom impresionante con la inteligencia artificial, pero algo que creo que es importante entender es que el ser humano es per se una inteligencia artificial, es evolutiva, cambia, va generando, nos adaptamos porque somos capaces de transformar, porque eso hace una inteligencia artificial, ¿no? Nos faltan algunos programas de Asimov, ¿no? Que deberíamos robotizarnos un poco más y seguir un poco más los principios de Asimov para poder tener una mejor coexistencia, pero eso es parte del estado de conciencia, ¿no? Es decir, a ver, si un robot tiene como programa principal el cuidar al humano y desobedecer al humano cuando el humano atente contra el humano mismo, pues eso es algo que podemos empezar a entender también nosotros como un estado de conciencia, ¿no? Sí, Entonces, y quisiera sumar a eso que mencionas, Bernie, algo muy interesante porque son investigaciones científicas. Ciertamente hay como un tipo de intervención genética, ¿no? A lo largo de la historia del ser humano, pero muchos de estos cambios también se dieron por ese magnetismo de estas lunas, ¿no? También el magnetismo cambió precisamente la genética. ¿Por qué había gigantes? ¿Por qué había gigantes? Yo dudaba mucho de la existencia de los gigantes hasta que hoy tengo una conferencia completa acerca de hablar de los gigantes, porque fue una era de mutaciones, porque se hablan de la mitología, sí, todos los diferentes seres. Todos los diferentes seres, pero también hablando precisamente de los cráneos alargados y sobre todo de las mujeres, esto fue un avance genético, porque se ha hecho estudios que nuestro cráneo a través del tiempo va a crecer. El que tenemos en este momento va a crecer porque va a haber una mutación. Pero ¿cómo es posible entonces que en el pasado pues hayan existido cráneos alargados o una civilización con cráneos alargados? Estamos hablando, lo he platicado con Mauricio, he tenido la oportunidad de platicar, de conocer a Brian Foerster, que es uno de los principales investigadores de los cráneos alargados de Paracas, allá en el Perú. Y son mujeres, ¿no? Las que tenían el cráneo alargado, eran pelirrojas, es decir, no era el color naranja, sino era pelo rojo. Sus órbitas de sus ojos son más grandes, es decir, tenían que estar adaptados a la poca luz. Entonces, se presume que eran seres subterráneos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo en el pasado hubo cráneos alargados y hoy no tenemos cráneos alargados? Es que hubo una involución. Entonces, los cráneos alargados son gente del futuro. Ese es el hallazgo que se tiene en la actualidad, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que ir analizando precisamente la importancia y la responsabilidad de la conciencia que debe de adoptar el ser humano para alcanzar grados superiores de conciencia. Claro,
Una de las cosas que hemos platicado mucho, Leo, es cómo civilizaciones muy ancestrales, como los sumerios, sabes que me gusta mucho el tema de todo lo que se dio con los libros de los Anunnaki, Zacarías cómo, Sitchin. de Zecharia De Sitchin, sacar Sitchin. Ajá. cómo esas civilizaciones que eran cuna de la civilización, las primeras civilizaciones, y tenían datos científicos mucho más avanzados que en la actualidad. Entonces, sí estamos hablando de que pensamos que lo que ya pasó, los pueblos originales, lo anterior, era como más inculto o poco avanzado, y nos estamos No. dando cuenta, y esa es precisamente esa conexión que tú dices, Leo, de por qué conectar esto con los pueblos originarios, porque Ujú. ahí es donde está la verdadera sabiduría. Aquí en México podemos ir a Montalbán y ver cómo hay registros de que se hacían operaciones quirúrgicas, que había este trasplante de órganos, que había, o sea, estamos hablando de las ruinas de Montalbán. O sea, tenemos que aprender a escuchar a los pueblos originarios, que es bien importante, Leo. Y esta Ujú. rehistoria que estás descubriendo con pruebas y de una manera científica, nos abren los ojos a un mundo que yo creo que está, no sé, o sea, suena a una ciencia ficción impresionante. Yo creo que la realidad ha superado Ujú. la ciencia ficción, ¿no? Y Y lo de que la puede mano, superarla, ¿no? y sobre todo de la mano, ¿no? De esta documentalista, que realmente es una fortuna tener esa amistad, tener esta relación de trabajo, que es la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, y que precisamente ella ha documentado, ¿no? Precisamente cuando hablamos de los sumerios, ¿no? Eh, que toda esta historia es mucho más antigua, porque se data Ujú. que entre los sumerios, de 5.000 a 6.000 años de antigüedad como civilización, son de Ujú. las más antiguas. Bueno, se ha descubierto que en Caral, allá en el Perú, hay una civilización, ¿no? También contemporánea a los sumerios. Se Ujú. dice que los olmecas son los más antiguos de Mesoamérica. Bueno, pues qué decir de los Vedas, que tenemos una antigüedad que muchas veces me han cuestionado, que no, los Vedas son también muy contemporáneos como la parte de los sumerios. Y no, tan solo los Vedas tienen 9.000 años de antigüedad, Ujú. que era lo que les mencionaba. Cuando se Claro. encuentran estos restos en Cuetzalan, que están datados por carbono 14, por el INAH, de 9.000 años, estamos Ujú. hablando de algo extraordinario. Este Claro. enterramiento, como paréntesis, de estos restos que se encontraron en Cuetzalan, este cráneo trae una perforación en la parte del frente, por aquí, por la glándula pineal. Es un tipo de enterramiento muy al estilo sudamericano, muy al estilo Paracas, al estilo Inca. Bueno, pues aquí hay que recobrar precisamente esa parte de ese rompecabezas. La doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, cuando hace esta investigación en retrospectiva, ¿no? Ella habla de migraciones de la Atlántida, en donde ahí están varias etnias o linajes, que es la de los mayas, que no es Ujú. solamente la que conocemos en el sur de Sino toda la zona. Centroamérica o México, sino una civilización maya mucho más antigua, que llegó aquí a la parte del Ecuador, hizo una mezcla con los habitantes, que se le llama el reino de los Quitus, que está datado en un libro de Juan de Velasco de 1789, que es el mayor registro, que si no existiera ese libro, realmente hubiéramos perdido el hilo histórico. Bueno, Ujú. pues los mayas viajaron precisamente a la parte de Sumeria, viajaron a la India y están registrados ahí. Es decir, no estamos inventando, no estamos haciendo una Ujú. canalización. Los Vedas hablan de los mayas, hablan del Ujú. maya, hablan de la ilusión. Don Ujú. Antonio Velasco Piña, ¿no? Mi gran maestro, él dentro de sus libros hablaba
que los mayas habían viajado al Tíbet, pero en una situación mucho más antigua. Entonces todo esto se va analizando y tiene precisamente una lógica. Entonces por eso esto es tan incómodo para la parte histórica eurocentrista, porque los que llevan a poblar el mundo pues son los sudamericanos, ¿no? Es la parte americana. Sí, claro. Por ejemplo, en la parte que, por ejemplo, Hitler buscaba la raza blanca, la raza primigenia, la raza superior, que eran, ¿qué? Los arios. Bueno, pues esta raza de arios está datada y ubicada entre lo que es Argentina, Paraguay y Uruguay. Y era una etnia antigua que se llamaban carios. Y los carios migraron a Oriente y de Oriente se empezaron a expandir en Europa. Eso es lo que buscaba Hitler, pero lo buscaba en el Tíbet, lo buscaba en Asia, cuando estaba aquí en América. Claro, claro. Fíjate, es que esos viajes, yo quiero como poner un poco, porque a lo mejor ahorita nos escuchan, aparte de lo apasionado que es esto, sí han de decir, bueno, hoy qué se fumaron, ¿no? Porque es entender el proceso evolutivo, no se trata de entenderlo como un país, como no es un mapa, y un mapa no es todo el territorio. Hablar de esto es tratar de expandir y ver más territorio, abrir estos estados de conciencia, un poco como en nuestra capacidad astral de aperturar una mirada periférica en 360 para poder entender estos mapas. De otra forma queremos ver el cachito, y el cachito solo nos va a dar encuentros de remanentes cósmicos siderales, que están aquí porque no tienen tiempo. Algo que es padre entender con lo que tú estás diciendo, y quiero unirlo con lo de las dimensiones, es que cuando vemos y dices, esto que está en una cueva, guardado, resguardado, o a veces cuidado muy, muy, muy celosamente por nuestras diferentes pueblos originales, están resguardando no el pasado, sino el futuro en muchos momentos, ¿ok? Hay que entender esto porque no es que esté yo encontrando el pasado, es que estoy encontrando mi punto evolutivo de futuro, estoy encontrando quién puedo llegar a ser, ¿no? Eso es por lo menos en mi visión, ¿no? Cuando yo veo todo esto, me apasiona porque veo el futuro, me apasiona porque entiendo la huella biológica que me dice, esta huella que se dejó, huella biológica como código que me habla de una dimensión diferente. Yo estoy en este momento, planeta Tierra, restringido por mi cuarta dimensión tiempo. Pero cuando tocan Leo estas cosas, encuentra un remanente cósmico sideral que no tiene tiempo, porque en las siguientes dimensiones es atemporal. Mi futuro no tiene un tiempo, pero está en algún momento, ¿no? Y eso es súper importante, poder ver y decir, pero ¿y de qué está hablando? Y esto del pasado, ¿y por qué implotamos? ¿Y por qué no evolucionamos? No, cada momento, cada dimensión, cada historia nos habla de un no tiempo, de un no lugar, en donde los encuentros siderales nos dicen que vamos a evolucionar y que llegamos, qué podemos llegar a ser. Esos momentos que nos sorprenden, que dices, pero ¿cómo hicieron esto? ¿Pero cómo lograron esta construcción? No es como la lograron en el pasado, es como el futuro logró alcanzar ese momento para dejar una huella aquí. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Y me alegra mucho que lo podamos compartir en este espacio. Claro, es súper importante, súper importante porque es estado de conciencia. Leo, estás poniendo registro, huella física a un estado de conciencia. Pues ese es el intento. Fíjense que es como un ejercicio de estar como haciendo conciencia, viendo toda esta investigación. Y lo que dice Leo es bien importante. No es nada más esta parte intelectual, es esta parte de preparación, es esta parte que viene atrás. O sea, de verdad, hay muchas personas que tratan de ver en esto como la prueba irrefutable de una fotografía o algo, pero hay mucho más atrás de esto, ¿sí? O sea, hay una serie, como dice Leo, es un rompecabezas que cuando
se va armando, empezamos a entender la historia del hombre con una claridad mayor y sobre todo esta parte que dice Bernie, y estamos ya como despuntando hacia dónde tenemos que ir como humanidad, ¿no? Entonces, esto yo creo que es bien importante, Leo, y todas estas experiencias que vives, pues te enriquecen enormemente. Sí, O nos hacia dónde enriquecen. llegamos, ¿no? Ahorita que dijiste cómo llegamos a ser, ¿cuándo, a dónde podemos llegar a ser? La pregunta no tiempo sería, o lo que ya llegamos a ser y nos estamos dejando huellas para recordarlo, ¿no? Exactamente, porque ese es lo que estos seres han manifestado, despertar la clave del recuerdo. Y nos han dejado un legado que no solamente es sin información que pues personas en la antigüedad fueron registrando, sino precisamente nos han dejado huella en piedra, precisamente en las cuevas, estas planchas metálicas. Algún día vamos a poder compartirles esta experiencia en el Iztaccíhuatl, porque también hay una cueva muy especial a la que pues hemos llegado gracias a los rescatistas de este lugar, pero que mantiene una serie de simbolismos que se ve involucrado exactamente como un hilo conductor, porque es un tejido, ¿no? Encontramos una puerta donde también muy, suena muy a ciencia ficción, pero es una puerta dimensional donde hemos tenido experiencias y los tallados que existen en esta puerta, en un lugar de ahí del Iztaccíhuatl, tiene una serie de simbolismos que ya he estado descifrando, porque vuelvo a insistir, mucha gente no respeta estos lugares, por eso no decimos la ubicación, pero desgraciadamente pues he llevado personas que les he tenido confianza, pero después llevan a más personas y no tenemos la garantía de que se cuiden estos lugares. Después se comienzan a profanar, ¿no? Es una cueva muy limpia, que es una puerta tallada en petrograbado con una serie de símbolos que tienen que ver con estas migraciones que les he platicado, que habla la doctora Ruth y que he podido verificar, y que curiosamente tienen que ver con pues las etnias de nuestro país, como los nahuas, como que en la antigüedad se deberían de llamar panaguas, los mayas, los salasacas, que precisamente son los de Hungría, ¿no? Que son una etnia chamánica, precisamente allá sí es chamánico de Hungría, y son una serie de símbolos lunares que pertenecieron a la era de las mujeres, la era de plata. Y esto que he descubierto, porque esto sí ya es una investigación propia, esta serie de símbolos tiene que ver con lenguaje, un lenguaje que se denomina Uri, que todavía está registrado en textos del Tíbet, ¿no? Y que hacen textos o una escritura muy ancestral, antediluviana, aquí en México. Pues la hemos encontrado aquí en este tipo de cuevas y que pues también nos da nuevamente la visión y la confirmación de esa intercomunicación espiritual que tiene el Tíbet con México, de lo que tanto hablaba mi maestro don Antonio Velasco Piña, y que seguimos trabajando para hacer ese puente entre Tíbet y México, porque hay un hermanamiento cultural de razas, porque somos una raza hermana, los nagas o nahuas, porque la G, de acuerdo a la doctora, es algo que es muy europeo. Entonces los nagas, que son los hombres o mujeres serpientes que se manejan en esta parte de la India y del Tíbet, debería ser con W, que es nahuas, y no son los nahuas de aquí de México, porque los nahuas o nahuas de México serían panaguas, ¿no? Entonces hay una serie de revitalización, de resignificar los nombres ancestrales y quitarle pues los nombres que quisieron imponer precisamente esta parte europea, porque el significado de los nombres como se pronuncian en la antigüedad también tienen un propósito. Claro, al final vibración y verbo, ¿no? Qué interesante es, Leo. Pues ahora sí que tenemos material, tenemos mucho que explicar y hay mucho que platicar acerca de todo esto.
pero nosotros te agradecemos mucho que nos compartas esto, que nos compartas esta información, pero sobre todo esta parte de compromiso que tienes con la verdad y sobre todo con esta parte de investigación. Lo he repetido 1000 veces porque llevamos ya muchísimos años trabajando juntos, Leo, pero si hay alguien serio en esta parte de investigación es Leo, de que no es a la primera o no cree en sensacionalismo, sino está comprometido con la verdad, con esta parte de investigar, con esta parte de aclarar, con esta parte de decir, no es la figura de vamos a dar nota para aprovecharnos de, al contrario, es el hecho de verificar y buscar la verdad, está comprometido con la verdad y te lo agradezco mucho, Leo, que hayas compartido con nosotros toda esta información. Y agradecerles, y bueno, lo que nos acaba de compartir Bernie acerca de ese despertar de nuestra memoria, porque vamos a recordar nuestro futuro, es una verdad que, vaya, me quedo con eso, y quiero agradecerles, como menciono, siempre la oportunidad de hablar estos temas, que parece que estamos locos, ¿no? Y que estamos inventando la historia de un libro de ciencia ficción, pero lo sorprendente es que es una realidad, ¿no? Nosotros también, por muy involucrados que estemos en el tema, es verdaderamente sorprendente, porque uno a veces piensa y se cuestiona, ¿todo esto vale la pena? ¿Vale la pena invertir, viajar, eh, arriesgar la vida, explorar, cansarse, caerse? A veces nos planteamos, ¿realmente vale la pena? Y cuando obtenemos esas verificaciones y nos sorprendemos y confiamos en estos mensajes y sobre todo confiamos en que estamos aportando algo importante para que también la gente investigue, no solamente nos crea, sino que también le dé curiosidad e investigue, ahí es donde se crea la conciencia. Entonces, si alguien siente esa certeza, lo investiga y tiene sus propias certezas, wow, entonces estamos en la misma sintonía y pues este poquito de conocimiento encontrado, pues habrá servido, habrá servido. Así es que muchísimas gracias. Gracias a ti, Leo, gracias porque vamos abriendo camino, ¿no? Y vamos a tener pronto otro programa contigo y con Fabián para poder hablar también del fuego nuevo de Chicabán, ¿no? Uy, ese es otro tema también muy, muy, muy interesante, que tiene que ver precisamente con ese hilo conductor de la conciencia humana, pero también cósmica, humana, terrestre, que tiene unos matices maravillosos. Y esa es una herencia maya olmeca, precisamente donde se habla del final de los tiempos para empezar una nueva cuenta, porque todo lo que se hablaba del 2012, pues yo también me comí mucho esa parte histórica que se hablaba de entrábamos en una nueva era, en una nueva conciencia, y vemos que no sucedió absolutamente nada, solamente fueron acontecimientos astronómicos, pero la cuenta va a terminar hasta el 2079, y esto está datado por los egipcios, ahora que tuve la oportunidad de viajar a Egipto, por los sumerios, ¿no? Pero también por los mayas olmecas que hacían esa cuenta de estos 26,000 años, que va a haber muchos cambios de aquí al 2027, cambios planetarios, cambios sociales, pero esperemos que todo esto, pues teniendo la oportunidad de hablar de estos temas, podamos aportar precisamente un granito de arena para tomar la responsabilidad que tiene cada ser humano, que asumamos nuestra propia responsabilidad para crear conjuntamente la mejor realidad planetaria y salir de todo este esquema de manipulación, de distracción, porque eso es lo que ha pasado, ¿no? Nos hemos desviado y nos hemos desmejorado de poder tener una atención propia, y si no tenemos una atención propia, entonces prácticamente no tenemos una buena estima, y si no tenemos una buena estima, tenemos muy malas relaciones en la parte exterior. Entonces, ¿por qué no comenzar por ese autoconocimiento y tener mejores relaciones con el mundo, ¿no? Claro, y continuamente Leo está en continuas pláticas, investigaciones, dando información. Síganos en sus redes sociales, aquí se las pongo en pantalla, Enigmas 360 grados,
que estás en YouTube, en Instagram, en bla, bla. Aquí está en pantalla todas las redes sociales para que sigan a Leobardo Peña y si están cerca de donde da una plática, no se la pierdan. No se la pierdan. Muchísimas gracias, Mao, Bernie, muchísimas gracias. Lo mejor para este año. Gracias, Bernie. Bernie, mil gracias. Gracias por estar como siempre con nosotros. No, al contrario, Mao, gracias. Para mí siempre, es una delicia, una inspiración poder estar con ustedes y poder estar con Leo. La plática es siempre sabrosísima, inspiradora, recordadora de muchas cosas. Yo te agradezco, Leo, muchísimo, como siempre, que vengas y que nos compartas y que me hagas que mis moléculas cerebrales digan, como que por aquí puedo acomodar y ya entendí esta parte y me caigan mis 20 y me saquen mis loqueras, porque sí, la gente puede pensar que estamos un poco locos y la verdad es que sin la locura no rompemos la barrera. La cordura no nos lleva a mucho. La locura es la que abre portales, es la que nos pone en el umbral de decidir qué otra mejor versión de nosotros podríamos crear y generar. Entonces creo que de verdad, Leo, muchísimas gracias, porque finalmente es nuevamente una invitación a un estado de conciencia. Yo diría, pues cerremos el programa diciendo, trata de cuidar el remanente cósmico sideral que vamos a dejar para las siguientes generaciones y que esas siguientes generaciones puedan ser ese futuro que ya sabemos que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Leo. Gracias, Bernie. Se los agradezco mucho. Espero que les haya gustado el programa. Les pido que nos den like, que compartan el programa a todas las personas que crean que les interese el tema y háganos sus comentarios. Siempre es bueno saber sus opiniones, que nos enriquece y que nos aporta mucho. Tener esta retroalimentación con ustedes es bien importante. Se los agradezco. La próxima semana nos vemos en un programa más aquí en WIC Radio México. Mil gracias. Gracias, Leo. Gracias, Bernie. Gracias.